Hola, ¿cómo están todos y todas? Estamos aquí para el podcast número 2 de la Asociación Sindical Única de Trabajadores de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y pues ahora vamos a iniciar. Tenemos una invitada, ¿no?, que se integra a este esfuerzo importante de comunicación. Es la maestra Jani Giselle Magro Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y bueno, vamos a entablar aquí diálogos sobre algunos temas importantes, ¿no? Relevantes en el contexto actual, tanto nacional como internacional, que creo que es de valiosa importancia, ¿no? Que se abran estos espacios para el diálogo entre nosotras y nosotros como docentes, pero también para la comunidad universitaria en general. También está la maestra Samantha Fuyú, que ya nos acompañó en el primer podcast, y bueno, aquí la tenemos también. Buenas tardes, Jani. Buenas tardes, Javier. Bueno, pues es un gusto, como comenta nuestra compañera Jani, poder compartir este espacio de pues importantes reflexiones, ¿no?, de lo que sucede en nuestra universidad y por supuesto en el país. Y bueno, su servidor, Javier Gámez Chávez, que vamos a tratar varios temas. Y también por ahí tenemos unos invitados pequeñitos que nos están acompañando, ¿no? Uno es Marx, ¿no? El Che Guevara, Víctor, no, perdón, Edgar Allan Poe y Chaplin. Por ahí andan muy atentos viendo cómo va a estar la discusión y en una de esas nos regañan, ¿no? Pero bueno, ahí están, muy atentos. Bueno, entonces en este encuentro, en este nuevo encuentro, pues queremos hablar sobre lo que ha estado haciendo el sindicato. El primer podcast, pues más bien nosotros desarrollamos la idea de cómo veíamos el asunto del sindicato, cuáles eran sus objetivos, ¿no? Y esta vez lo que queremos es desarrollar qué ha venido trabajando el sindicato. Entonces le pedimos a nuestra compañera Samantha, en primer lugar, que nos explique algo sobre cómo ha venido funcionando, cuál ha sido el papel del sindicato en la universidad, qué ha hecho, ¿no?, en qué ha colaborado. Y bueno, le damos la palabra a la maestra Samantha. Gracias, Javier. Pues bueno, nosotros somos una organización que ya tiene más de 3 años en construcción. De hecho, pues esta Jani, ¿no?, estuvo muy presente durante la primera etapa, entonces seguro tiene impresiones importantes que darnos también de los retos que se presentan, ¿no?, en esta construcción de la organización de maestras y maestros. Ahorita pues ya somos un grupo grande, más o menos de 350 profesoras y profesores, de todos los planteles, también de Comitán Chiapas, o sea, se van uniendo, ¿no?, también de algunos estados, y por supuesto pues ha habido muchas dificultades, ¿no? Justamente ahorita tenemos situaciones de mayor complejidad, ¿no?, que han requerido pues otra estrategia, no solamente pues estar en comunicación con los docentes, sino ya también hacer una estrategia de defensa de nuestro movimiento, que ha sido pues desde hace 8 meses muy atacado por las autoridades. Entonces pues estamos viviendo momentos complejos que ya también nos llevaron a entregar una carta a la doctora Claudia Sheinbaum para denunciar lo que estamos viviendo ahí. Entonces, bueno, estamos en este momento y como todo sindicato, ¿no?, pues tiene sus momentos álgidos y este es uno de ellos. Sí, maestra Jani, ¿usted cómo ha visto la formación y también la respuesta de las autoridades, que en realidad son servidores públicos? A veces abusamos de la palabra, ¿no?, de autoridades. En realidad son servidores públicos, porque pues autoridad pues, pues no hay, son servidores públicos, se les ha hecho un encargo, ¿no? Y como tales pues tienen que resolver y además apegarse
en realidad a las leyes, ¿no? Que es lo que la administración pública pues tiene, mecanismos, ¿no? En los cuales los servidores públicos funcionan. Pero usted, ¿cómo ha visto la construcción del sindicato y la respuesta de la autoridad? Pues bueno, como también se comentó en el primer podcast, yo creo que, o sea, siempre la constitución de un sindicato de trabajadoras y trabajadores que nos dedicamos al gremio de la educación, pues siempre va a ser o sea, que es parte de una lucha histórica, pero sumamente necesario, ¿no? Porque si bien desde el principio he estado acompañando este proceso, tuve que dejarlo un tiempo por dedicarme a cuestiones profesionales y también de cuidados. Sin embargo, pues siempre he pensado que pues apoyar siempre la lucha desde como trabajadora docente, ¿no? Y que justamente es importante que haya, por ejemplo, criterios para la asignación de nuestras horas, ¿no? Claros y claro, cumpliendo siempre con los principios de legalidad y transparencia que las autoridades pues tienen que asumir también hacia nosotros como trabajadores del Estado, trabajadoras y trabajadores del Estado, y que, claro, se han enfrentado lo que yo he visto, retos en términos organizativos. Pero también creo que el sindicato tiene que ser como el contrapeso justamente a las autoridades, ¿no? Aunque no los llamemos funcionarios públicos, funcionarias y funcionarios públicos, pero sí es ese contrapeso justamente que va a permitir, digamos, pues continuar con la lucha histórica, ¿no? De tener mejores condiciones laborales, estabilidad, ¿no? Que en este contexto también nacional e internacional también de precarización laboral, pues es una lucha por la defensa de nuestros derechos, por la dignificación del trabajo docente, y creo que pues en ese sentido tenemos que ir empujando estos esfuerzos de manera colectiva para defender pues bienes que son, digamos, comunes como la educación, ¿no? o el trabajo en nuestro caso. Sí, en ese sentido, algo importante que tocaste, pues tiene que ver con que no son cuestiones, digamos, personales, ¿no? En el sentido de que no es un ataque a la universidad, ni siquiera a las autoridades. Lo planteaste muy bien, es un contexto nacional, internacional, en donde las formas de trabajo pues, se han precarizado demasiado desde hace varias décadas. Y obviamente si un proyecto como este, como es el de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, pretende ser un ejemplo de lo que debe ser una universidad en un proyecto nacional, ¿no? Ofreciendo ampliar la matrícula para que este derecho a la educación de los jóvenes pues se haga realidad, pues es obvio que la organización de los trabajadores educativos, que además pues tienen sus particularidades porque pues son personas que tienen conocimiento, tienen formación, no más allá de los grados que se tengan, pues han sido personas que tienen información y además es una universidad en donde están todas las disciplinas, pues no es ilógico que los profesores exijan sus derechos, ¿no? En este contexto, que es un contexto, digamos, pues no muy bueno del trabajo precario. Y en ese sentido, profesora Samantha, ¿qué nos puede decir sobre el trabajo o las peticiones que podemos hacer muchas veces a las autoridades, ¿no? Para que no solamente estamos buscando estos derechos, sino también que la universidad funcione con los objetivos que toda universidad tiene, ¿no? Que es la docencia, la difusión, ¿no? La creación de la cultura, la investigación. ¿Qué es lo que hemos pedido como sindicato? ¿O qué estamos pidiendo? Cuando hemos pedido, si ha habido una respuesta, no ha habido respuesta. ¿En qué situación ahorita nos encontramos, maestra Samantha? Bueno, nosotros desde que empezamos la creación del sindicato, y tú recordarás eso, Jani, pues se acercaban a nosotros los docentes, ¿no? Con ciertas problemáticas, desde las más simples, ¿no?
que requerían a lo mejor una constancia laboral y no se las daban, o ya más complejas sobre su carga horaria, ¿no? Que les estaban disminuyendo o que no les pagaban, ¿no? O sea, ha sido una diversidad de peticiones. Y pues como Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, pues siempre gestionamos, y yo creo que en la mayoría de los casos fue positiva la solución de estos problemas de las y los profesores. Entonces, por eso mucha gente se empezó a acercar a nosotros. Pero viene un punto que fue crucial, porque más o menos hace 8 meses las autoridades, estos funcionarios públicos, rompen el diálogo con nosotros a partir de que se nos solicita que se les diera una secretaría, la Secretaría de Jurídico, y pues nos negamos por varias razones, ¿no? Primero, porque todos estos puestos los hacemos en asamblea, donde pues se propone, ¿no? Compañeros, compañeras, y se vota a favor. Pero la otra es que legalmente los funcionarios públicos de alto nivel no pueden participar en los sindicatos, ¿no? Así lo dice el artículo 69 bis de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces es una cuestión legal, ¿no? Ellos no pueden ser parte de un sindicato, pero tampoco interferir con la creación de los sindicatos. Entonces, ante nuestra negativa de ceder el control, las autoridades rompen el diálogo, y eso pues hace más difícil el trabajo para nosotros, porque evidentemente pues ya no podemos solucionar de una manera pues expedita los problemas de los docentes. A la fecha pues seguimos teniendo los mismos problemas desde 2019, ¿no? Que son que respeten nuestras horas. Cada semestre hay muchas quejas de las y los maestros de que, por ejemplo, si tenían 25 horas, ahora tienen 18, ¿no? Inexplicablemente. Y pues esto es grave, ¿no? Porque ningún trabajo bajan el salario. O sea, el salario puede subir, pero no puede bajar, ¿no? Entonces, pues muchas veces los docentes deciden seguir colaborando en la universidad porque pues hay una convicción, es nuestra fuente de empleo, sí, pero hay una convicción en la educación, ¿no? En que estamos haciendo un bien desde las aulas, estamos formando individuos críticos. Pero también tiene que haber una justa retribución. Entonces, eso implica pues no bajar sus horas de manera injustificada, o por ejemplo los horarios, que ahora este semestre fue muy común tener horarios fragmentados. Los docentes que llegan a las 7 de la mañana, de 7 a 9, y luego tienen una clase de 5 a 7 de la tarde, ¿no? Sobre todo cuando son profesores de asignatura, pues eso es un problema, porque ellos tienen que completar su ingreso yendo a trabajar a otras universidades, y pues horarios así no permiten que ellos tengan otra oportunidad laboral. O también, ¿no? Eso es algo que seguramente pues Jani entiende, ¿no? Sí. ¿No? Como yo. Sí, justo es, o sea, muchas docentes también hacemos una doble, a veces a una triple jornada laboral, porque pues también buscamos desarrollar otras capacidades profesionales, espirituales, personales, colectivas también, ¿no? Al seguir buscando, seguir formándonos, estudiando un doctorado, haciendo una maestría, haciendo un diplomado, pero además si somos madres de familia, pues también las labores del trabajo doméstico, que como sabemos recaen principalmente en las mujeres, ¿no? Casi en un 68%, y también el trabajo de cuidados, ¿no? Que también en su mayoría está realizado por mujeres. Entonces yo creo que aquí sería sí sería muy importante que las autoridades, los funcionarios públicos, incluyéndonos a todas y a todos, haya un mayor conocimiento y una mayor sensibilización por no solo la importancia que tiene el trabajo docente, ¿no? Que está sumamente precarizado, sino también todas esas labores y ese tiempo que están como invisibilizadas, ¿no? Estas también actividades del trabajo doméstico y de cuidados que permiten no solamente sostienen al sistema económico, que permiten la reproducción del sistema económico, sino que permiten la reproducción de la vida, ¿no? Entonces también el trabajo que hacemos como docentes frente a grupo al formar el pensamiento crítico, la cosmovisión, la cultura de estas generaciones que están encontrando acá una salida, ¿no? O una oportunidad
oportunidad también, ¿no? Para, pues sí, para complementar su formación y cada quien con sus distintos motivos, pero también esa responsabilidad que exige y esa coherencia, ¿no? Esa coherencia, o sea, yo estoy en clases, doy clases de género y entonces digo, bueno, visibilicemos ese trabajo que históricamente ha sido realizado por mujeres, pero también en términos de políticas institucionales yo creo que hay mucho que hacer, o sea, esto que hablábamos de la igualdad de género, hacia como esa, sí, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, pero ahora también irnos encaminando hacia la igualdad sustantiva que tiene que ver con tener las condiciones estructurales, materiales que nos permitan realmente ejercer ese desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer y también a veces estos discursos súper sexistas, machistas, ¿no? Patriarcales de compañeros docentes que a veces dicen que las mujeres nos agarramos de esta agenda feminista para no trabajar, ¿no? O para pedir otros horarios, cuando realmente no entienden las condiciones y las realidades que enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Sí, claro, y muchas veces pues son docentes pero también funcionarios los que se expresan así. Claro. Porque seguramente Javier se acuerda que en uno de los últimos diálogos, en una pues mesa de trabajo que tuvimos con el secretario general de la universidad, con Antonio Méndez, se volvió un diálogo muy ríspido cuando nosotros le exponemos la problemática de una docente que se acercó a pedir ayuda porque la citan y ella daba clases, 6 horas de clase en otro lugar, la mandan llamar y le dicen, tú tienes que elegir, ¿no? ¿Aquí o allá? Pues no, o sea, aunque sean 2,000, 1,000 pesos no se pueden dejar, ¿no? Se necesita todo para completar el ingreso. Entonces como que la acorralaron mucho, se acerca a pedir ayuda y en un momento que pudimos hablar con Antonio Méndez, le expusimos eso. Nuestra sorpresa y que nos llevó al desagrado fue cuando él dice es que las mujeres utilizan el tema de género a su conveniencia. Le decíamos, pero es que la compañera es una madre soltera. Y nos decía, ¿y qué? Hay muchas. Pues sí, hay muchas, pero eso no quita que están en una posición de vulnerabilidad, o sea, para ellas es más difícil y como tú dices, no solo es trabajo de crianza, preparar clases, también es seguir estudiando, ¿no? Seguir pues actualizándose, o sea, es mucho tiempo y ahí entramos, yo creo, en un espacio muy lamentable porque jamás esperamos que nos diera esa respuesta. O sea, sabemos, Jani, que en la universidad casi el 70% de la plantilla son mujeres, ¿no? Estudiantes, pero habría que hacer un sondeo, cuántas somos maestras, cuántas tenemos maestría, cuántas doctorado y por qué razón. Así como en un sondeo rápido que hicimos Javier y yo, vimos que más maestros hombres son los que tienen doctorado. Eso es por una razón, y es que nosotras tenemos tareas domésticas y de cuidado. Entonces, cuando nosotros llevamos esa problemática y obtenemos esa respuesta, pues nos pareció muy lamentable y que es algo que no se puede dar en una universidad que surge de un movimiento popular, ¿no? Social popular. Y la otra, como tú habías dicho, la dignificación del trabajo docente, ¿no? Nuestro trabajo no acaba en ir a impartir una clase de 2 horas, o sea, hacemos mucho más que no se ve. Entonces, con este tipo de comentarios, pues se invisibiliza mucho toda esta labor, ¿no? Que desarrollamos en las aulas y particularmente en lo que hacen las maestras, ¿no? En la universidad. Justo por eso estamos ahorita circulando un pliego petitorio donde solicitamos que la asignación se realice con el criterio de igualdad sustantiva, o sea, para que consideren que muchas son madres y tienen horarios específicos, ¿no? O sea, la crianza es un trabajo al final de cuentas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí pues, tiene que haber cambios en estos mecanismos de asignación y criterios también en función también tal vez de la antigüedad, ¿no? Del perfil que tienes profesional para impartir una u otra materia, a lo mejor también la cercanía que tengas con la sede, porque pues también cuánto tiempo no se nos va a veces en los traslados, ¿no? Y esa energía pues se nos escapa pues un poco en estas cuestiones. Sí, bueno, miren, mi punto de vista es que tal vez algunos, sean hombres o mujeres,
piensan que estamos pidiendo demasiado, que es algo que no se ha hecho. En realidad, si uno rastrea en las universidades, digamos en otros países que ya tienen pues bastantes años, incluso siglos, pues hay universidades donde la igualdad sustantiva ya se pone en práctica. O sea, no estamos pidiendo una locura, ¿no? Estamos pidiendo algo que en algunos países que son más democráticos, porque la lucha popular empezó desde antes, no porque haya diferencias, ¿no? De si algunos son más inteligentes, otros no, eso más bien es como a partir de los procesos propios, ¿no? Entonces, la idea de este sindicato, de nuestro sindicato, pues es también transformar estas realidades, pero además, pues no solamente es la práctica que están llevando ciertas docentes en otras universidades, pueden ser de Europa, Estados Unidos, pueden ser de Medio Oriente, porque hay casos, ¿no? O en otros continentes, pues hay casos en donde esta igualdad sustantiva es una realidad, en donde sí se tome en cuenta, digámoslo así, cuáles son las funciones o los roles sociales que existen en esta sociedad moderna, esos roles de las mujeres en donde pues sí tienen triple o incluso hasta más jornadas, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero incluso en este pliego petitorio, pues también no es algo que solamente lo pensemos nosotros, es algo que ya es ley. Han existido recientemente en este gobierno actual ciertas reformas constitucionales en los cuales se solicita que particularmente en todas las instituciones públicas federales se aplique la igualdad sustantiva. Pero no solamente es la ley mexicana, ¿no? O estos derechos constitucionales. O sea, estamos hablando de algo que es fundamental en la organización de cualquier país moderno, de cualquier país democrático. O sea, lo que estamos pidiendo son derechos constitucionales, igualdad sustantiva para las profesoras, que no sean violentadas por ser mujeres, madres, que quieren además tener su libertad económica y el ejercicio profesional. Eso es lo que en realidad involucra. Pero además también, ¿no? Estamos basados en tratados internacionales. O sea, la Organización Internacional del Trabajo eso lo ha propuesto desde hace varias décadas. La propia ONU, ¿no? Con su Secretaría para las Mujeres, ha planteado estos temas. O sea, no son temas que no estén en el debate público tanto nacional como internacional, están ahí. Entonces, una universidad como la nuestra, que pretende ser un modelo de educación, pero también un modelo institucional, necesita transitar en esos procesos. Hay un gran problema. Los funcionarios se están quedando cortos, porque además no tienen la educación o no están preparados porque no están dentro del ámbito académico. Son funcionarios que han estado o personajes que vienen más bien como de un proceso electoral y pueden lograr llegar a un puesto por eso. Pero aquí lo que se necesita es también, y digo, se pueden comprometer, ¿no? O sea, igual vienen de cualquier proceso, pero tienen que comprometerse. Y no estamos exigiendo algo que sea descabellado. Hay muchos estudios, hay muchas prácticas, y lo que estamos exigiendo eso, ¿no? Y entonces, pues ahí está nuestro pliego petitorio, ¿no? Y ahí es donde vamos a esperar esta respuesta. Pero es algo que yo quería comentar sobre que pues si queremos de verdad hacer una verdadera universidad que esté o que trabaje paralelamente al proceso, como también lo comentamos en el podcast anterior, en donde nosotros creemos que estamos en un proceso histórico importante de democratización de la sociedad. Y eso quiere decir democratizar todos los espacios posibles para vivir en una sociedad democrática igualitaria, ¿no? La ciencia política ha dicho, entre más democracia,
existe la probabilidad de mayor desarrollo económico. Eso hay que entenderlo así. Entonces no estamos pidiendo algo que sea fantasioso, que haya salido de la cabecita de algún loco o loca, sino que estamos pidiendo lo que debería de hacerse, porque ya hay leyes tanto nacionales, preceptos constitucionales y tratados internacionales que marcan la pauta que hay que ir a trabajar de esa manera en las universidades, ¿no? Que sí se tome en cuenta. Y sobre todo, bueno, hablando ahora de la parte académica, creo que sí está luego la parte política que atraviesa, pero eso yo creo que quiero que quede claro, ¿no? Que estamos tratando de poner en un nivel de importancia la cuestión académica, ¿no? Que tiene que prevalecer, sobre todo en la universidad que también tiene un eje transversal, ¿no? Donde se tratan de generar enfoques distintos, como el enfoque de la perspectiva de género, el enfoque de la sostenibilidad, que justamente en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 5 se habla de la igualdad de género, y bueno, hay todos estos debates sobre la igualdad sustantiva y demás. Entonces, no solamente como que quede en el papel o en la teoría, sino que también pues tenemos que empezar a generar esas prácticas, esas dinámicas, esas relaciones que pues nos permitan ir empujando hacia esos cambios, ¿no? O sea, sí, tal vez los retos son muy grandes, pero no me parece que estemos pidiendo o debatiendo cuestiones que no puedan ser materialmente posibles, y por algo tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, nosotras, ¿quiénes? Sí, por supuesto. Y además hay una cuestión con la parte académica que ustedes están comentando, porque pues es la primera vez, ¿no?, que nosotros desde 2019, cuando éramos instituto, nunca habíamos tenido un secretario general que no fuera académico, ¿no? O sea, todos han sido profesores, ¿no?, que dan clases ahí en la UNAM, pero gente que sabe lo que es estar en un aula, que es un reto, ¿no? Entonces, yo creo que de las principales fallas, pues justo es eso, porque no hay un entendimiento del secretario general hacia lo que vivimos los maestros, y bueno, creo que esa es una parte que se tiene que cuidar, y ni siquiera es que se concentren en la parte política, porque lo hemos discutido en varios momentos, en varios planteles, que incluso esta parte que debiera estar de una manera más inteligente manejada no se da, ¿no? Ahorita, durante el semestre pasado y el antepasado, tuvimos varios reportes de que Movimiento Ciudadano y el PAN invitan a los estudiantes de la Rosario Castellanos, a través de gente, ¿no?, que es de esos partidos, se los llevan a las cámaras, los entrevistan con los legisladores, y entonces, ¿qué quiere decir, no? Que ellos ya vienen con una idea de estos grupos de derecha, de lo que es la política, ¿no?, o el actuar, o todo eso. Entonces son fallas graves dentro de la universidad, ¿no? Entonces no se cuida ni lo académico ni lo político también, ¿no? Y lo que decían al principio también sobre la coyuntura actual no sé, como a veces unir fuerzas o fortalecer el debate crítico, reflexivo, académico, sobre todo los retos que se nos presentan, creo, en un presente inmediato y en un futuro, sobre todo toda la desinformación que hay en los medios de comunicación, todos los materiales a los que tienen acceso las y los estudiantes, los medios masivos de comunicación. Entonces, creo que eso es en lo que pues tendríamos que estarnos centrando un poco más, como para generar esa conciencia crítica, histórica en el estudiantado, ¿no? Y en la comunidad también docente de la universidad. Es que sí, Jani, estoy de acuerdo, de hecho es algo que hemos platicado, porque justamente ahorita estamos en el debate de la soberanía, ¿no?, ante estas pues acciones agresivas que Trump ha tenido contra nuestro país, y comentábamos hace rato de este documento que sacó el expresidente López Obrador el miércoles en la noche en sus redes, donde pues hace un recuento, ¿no?, de cómo cambia la política de Trump cuando él era presidente y cómo la cambia ahorita que está Claudia Sheinbaum. Y bueno, fue muy interesante porque el miércoles en la noche yo subo a nuestro grupo una imagen con un párrafo de ese discurso. Y a mí me sorprendió mucho que realmente no se generó la discusión en el grupo de profesores de este tema, que es pues un tema que nos debe de importar a todos, ¿no? Estamos hablando de la soberanía del país.
Al día siguiente veo la mañanera y entonces Claudia Sheinbaum menciona en algún momento la carta, la ponen ahí en su pantalla, y entonces ella dice, es que es una cuestión de soberanía que nos compete a todos, seamos de cualquier ideología, ¿no? Porque es un momento de tomar una postura, una definición sobre hay que defender al país, ¿no?, de estas intromisiones. Entonces es interesante porque no hemos visto este debate en la universidad, o sea, yo creo que es para que se hicieran foros, ¿no?, que se aborde. Además, nuestro modelo pedagógico nos obliga a manejar incidentes críticos, y eso es un incidente crítico, es algo actual y que además a todos nos produce algo, ¿no?, enojo, tristeza, lo que sea. Pero lo que hemos observado, varios miembros del sindicato, es que también hay como cierto freno de los profesores. No sabemos si es un tanto de temor, ¿no?, de tomar o de opinar, alguna cuestión así en ese tema. Sí, esto pues es muy importante. Las universidades públicas y en general cualquier universidad pues forman parte de lo que hemos llamado la conciencia crítica de una sociedad. Es muy importante la función de las universidades. La función de las universidades no es solo ofrecer una educación formal, sino que forman parte de un proyecto de nación, un proyecto nacional, en el cual, pues bueno, se brinda educación, pero también son una importante institución en donde se da el debate de las ideas, se construyen proyectos, propuestas para la nación, se forman, ¿no?, los jóvenes que después van a ser los profesionales que pueden encontrar soluciones no solo para los problemas nacionales, sino en el contexto internacional. Entonces, este debate pues, es muy importante, es un debate que la universidad tendría que estar dando, es un debate que la universidad tendrá que estar dando también sus profesores fuera con otras universidades e incluso en debates internacionales. A mí me da gusto que varia gente del sindicato, lo tengo que decir, pues son entrevistados a nivel internacional y nacional. Eso, el papel del sindicato y también de sus docentes, pues han hecho ese tipo de ejercicios, ¿no?, que pues le corresponden a cualquier profesor universitario, ¿no?, hablar con los demás, difundir el conocimiento y también posiciones críticas frente a lo que comentaban ustedes de la desinformación. Entonces es un debate donde las universidades pues tienen que actuar, tienen que ser parte de ese debate porque pues está en juego nada menos y nada más que la soberanía del país, bajo una presión, bajo una diplomacia de fuerza del gobierno de los Estados Unidos. Entonces es un tema que debemos de ponerle bastante interés. Estamos hablando del futuro del país, de la viabilidad del país en un contexto internacional en donde está cambiando el sistema internacional, ¿no? Se está construyendo un nuevo sistema internacional y la idea es muy simple. En ese sistema internacional, ¿qué papel va a jugar nuestro país? Es así de simple. Vamos a poder jugar un papel importante, nos vamos a poder desarrollar o vamos a seguir siendo un país que no encuentra su desarrollo ni su forma de cómo hacer su propio desarrollo. Y ahí las universidades tienen un papel importante, no solo en la discusión, en la educación, sino también en la creación de alternativas para el futuro, ¿no? Y que además todos esos egresados que vayan después por el país o a nivel internacional, pues también lleven su formación y que sean capaces de proponer, ¿no? Para eso se forman los estudiantes, para que tengan una capacidad importante de proponer, ya sea en iniciativa privada o en los trabajos gubernamentales, ¿no?, institucionales. Entonces es un tema muy importante que deberíamos de desarrollar en una mesa específica, ¿no? Son temas que valen la pena y si a nosotros ya no nos dejan espacios porque queremos hacer una conferencia y nos dicen que no, que porque somos un sindicato nada más, que eso no tiene que ver con la universidad y por supuesto que tiene que ver porque es un sindicato
que está constituido por docentes, ¿no? Que además, pues algunas tenemos redes importantes con docentes tanto nacionales o de otros países, que podemos conectarnos virtualmente y discutir temas muy importantes que no solamente informan, sino también forman a los estudiantes. Pero si no nos prestan los auditorios, los espacios, ¿no? A veces solo les solicitamos en los jardineras, denos la jardinera para poder nosotros debatir, traer conferencistas, o nosotros también, porque hay también profesores que tienen una capacidad importante de dialogar, pero si eso no se hace pensando de forma autoritaria que la organización de una universidad se hace nada más desde las autoridades, pues estamos perdidos, ¿no? Es un gran problema ese. Qué bueno que lo mencionas, Javier, porque, bueno, como este programa sí lo están viendo, ¿no? Nuestros agremiados y también externos, sí es importante mencionar que como parte de la campaña, pues negra, ¿no? De acoso laboral que estamos recibiendo, no nos prestan espacios, ¿no? Nada, no nos prestan nada, como dice Javier, casi tenemos que pues estar ahí en un rincón, ¿no? En una jardinera. Pues eso también ha entorpecido nuestras responsabilidades como tiempos completos, ¿no? Tenemos que generar diversas actividades y hace poco nos pasó, llevamos a un académico de la Universidad Iberoamericana que es experto pues en medios, ¿no? Fue a dar una conferencia sobre cine y pues no se nos prestó nada, la hizo en el salón, lo cual pues bueno, fue muy importante para los estudiantes que estaban ahí, pero es una pena que no pudieran escucharlo pues más personas, ¿no? Porque además pues es un tema que domina, que maneja muy bien. Y pues sí es lamentable porque como dice Javier, como universidad crítica tendríamos que generar un montón de conferencias, debates, ¿no? Utilizar a esta red de profesores. Porque, y quiero retomar el tema que tú comentaste, Jani, en cuanto a los medios de comunicación, ahora que se dio esto de la carta, la derecha mexicana, que además es muy mezquina, ¿no? Pues no hablan de la soberanía, del riesgo a nuestra soberanía. Lo que ellos dijeron es, como Claudia Sheinbaum no gobierna, tuvo que salir Andrés Manuel, ¿no? Y entonces ella en su mañanera, pues sí, dijo que eso era machista, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los medios de comunicación siguen haciendo sesgando la información, presentándola de tal forma que el debate no va hacia lo importante, ¿no? Sino a otras cosas que en tema de género son lamentables, ¿no? O sea, cómo poner en duda el operar de la presidenta y llevar la discusión hacia ese lado, cuando realmente era bueno, y como mexicanos, como profesores, estudiantes, a lo que nos dediquemos, ¿qué posición tomamos frente a esta intromisión de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que sí es importante que desde la universidad se exponga todo esto, es nuestro deber con los estudiantes, ¿no? No solamente que aprendan lo de un plan curricular, sino que entiendan en qué época están viviendo y qué les toca a ellos, ¿no? Cuando salgan al mercado laboral. Sí, y yo creo también esta parte que mencionaban sobre que hay también un diálogo, no es homogénea el sector académico, no, sin embargo, sí es importante estarnos apropiando de los espacios universitarios, generar debate, generar diálogos y sí, y como no entorpecer, ¿no? Esa parte, creo que sí, eso sí tendría que cambiar o no plantearse así, ¿no? O sea, eso de que pues no que entorpezcan el trabajo de los tiempos completos, creo que también se me hace un tema relevante, ¿no? Porque pues al final está también en juego ahí la materia de trabajo de un sector importante y que son parte de las funciones sustantivas que tienen. Yo diría que son a veces, no sé cuántos tiempos completos hay en la universidad, pero sí entiendo que son pilares importantes dentro de cada una de las licenciaturas, ¿no? Y si se entorpece ese trabajo, pues se entorpece todo lo demás, ¿no? Entonces,
todos esos otros procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sí, pues Difusión. bueno, yo creo que al final es la falta de pericia de algunos funcionarios que ahorita están en la universidad, porque incluso no se nos quiso otorgar una constancia para el profesor de la Ibero. Entonces eso, pues bueno, es como hacen quedar mal a la universidad, ¿no? Cuando tú como docente ni siquiera le puedes entregar una constancia a otro profesor que fue y dio su tiempo, ¿no? Con esta misma convicción en la educación superior. Entonces son cosas que se tienen que cuidar. Y que pueden ser perfectibles, ¿no? Que ya hablábamos de eso, ¿no? O sea, que está, o sea, como que identificar un poco estas problemáticas, pero en un sentido proactivo, ¿no? O sea, como expresar esta preocupación y este también deseo, esta necesidad de que queremos que las cosas mejoren, que cambien, ¿no? Y que justamente no se sigan violentando también, no, a partir de distintas prácticas, de pronto también la vida cotidiana en estos espacios universitarios. Sí, claro, así es. Y bueno, además, pues el sindicato siempre, ¿no? Hemos estado con esta postura de hay que dialogar, o sea, todo se puede solucionar. Pero a través del diálogo, evidentemente, y es lo que no hemos recibido, ¿no? La oportunidad de sentarnos en una mesa de trabajo y pues de trabajar de manera conjunta, porque al final nuestro objetivo y que ha sido un trabajo legítimo, Samantha, creo, o sea, no, con una trayectoria, o sea, ir picando piedra, que a lo mejor eso la gente no lo ve, ¿no? Pero, o sea, el tiempo que le dedican a las partes de las mesas de afiliación, a la gestión de las mesas de diálogo, a la escucha con las y los docentes, ¿no? O sea, eso creo que también se agradece, porque a veces, pues, es tiempo que las personas, ustedes invierten también en visibilizar estas problemáticas, y que creo que, pues sí, debe de haber un sindicato, o sea, un sindicato que haga contrapeso a la autoridad, no un sindicato que sea o que esté en manos de las autoridades, porque entonces perdería la razón histórica por la cual surgen los sindicatos, ¿no? Entonces, por supuesto, así es. Sí, digamos que rápidamente el pliego petitorio pues sale, o sea, su raíz es a partir de ciertos diálogos, ciertas propuestas, ciertas molestias, digamos, sobre la asignación, ¿no? Porque este pliego petitorio va a ser sobre la asignación, que se pensaría que es algo nada complicado, digamos, o que no tiene importancia, pero sí tiene mucha importancia, porque pues así es como se administra durante el semestre, cómo se van a dar la docencia en la universidad y otras actividades, ¿no? Y entonces, pues sí tiene que tomarse, o sea, es una petición para todos los docentes, ¿no? Hombres, mujeres, o sea, profesoras, profesores, en la cual la asignación pues no sea fragmentaria, ¿no? Que más bien facilite que los profesores puedan dar mejores clases, ¿no? Si un día va uno a las de 7 a 9 a una sede y después nos mandan a otra sede, pues seguramente la segunda o tercera clase ya no es lo mismo, ya la gente está cansada de transportarse, por ejemplo, de una sede de Coyoacán hasta la sede de la GAM, ¿no? Entonces se refiere a eso, pero también, hay que decirlo para ir cerrando, se refiere también particularmente a esta igualdad sustantiva. Y esto tiene que ver también, su origen es a partir de los diálogos, de los comentarios, de las necesidades de las profesoras, ¿no? Ellas viven eso, o sea, no es una locura, es algo que viven y que siempre es más difícil para las mujeres a partir de cómo se ha constituido nuestras sociedades, ¿no? En donde siempre quedan esta parte de los cuidados y otras cosas hacia las mujeres, pero además también hay que decirlo, el sindicato en sus principios, hay dos principios que tiene, ¿no? La igualdad y la lucha contra la violencia de las mujeres, pero también el feminismo, ¿no? Es parte también de sus principios. Y entonces, pues nosotros tenemos que hacer lo que un sindicato ético y que quiere actuar en beneficio de la comunidad académica, o sea, de toda la universidad, pues tiene que hacer, ¿no? Y bueno,
Pues esto es, ¿no?, lo que en este segundo podcast queríamos decir. Y pues nada más agradezco, ¿no?, para terminarlo, a las dos profesoras, ¿no?, a la maestra Jani y a la maestra Samantha, su presencia aquí. Y nos da mucho gusto que sigamos haciendo este ejercicio. Y bueno, pues buenas tardes a todos y todas, ¿no? Y nos estamos viendo la próxima vez. Muchas gracias.